En los albores de la civilización helénica se alzaba la poderosa ciudad-estado de Atenas, cuna de la democracia y hogar de filósofos y guerreros por igual. Atenas brillaba como un faro de sabiduría y valentía en el mundo antiguo. Sus imponentes templos de mármol se elevaban hacia el cielo, mientras sus ágoras bullían con el debate y el comercio. Pero incluso esta orgullosa polis, amada por la diosa Atenea, no estaba libre de la sombra del miedo. Sobre Atenas pesaba una maldición, un tributo de sangre que debían pagar cada 9 años al tiránico rey Minos de Creta. Esta es la historia de cómo un joven príncipe se atrevió a desafiar a un monstruo y cambiar el destino de su pueblo. Todo comenzó cuando Androgeo, el hijo del rey Minos, visitó Atenas para participar en las Panateneas, los juegos celebrados en honor a la diosa patrona de la ciudad. Androgeo, dotado de una fuerza y habilidad extraordinarias, se coronó campeón en todas las competiciones, despertando la admiración de los atenienses y los celos de sus gobernantes. El rey de Atenas, temiendo que la popularidad de Androgeo pudiera amenazar su poder, tomó una decisión fatídica. Bajo el manto de la noche, envió asesinos para acabar con la vida del joven príncipe cretense. La noticia de la muerte de Androgeo llegó rápidamente a oídos de Minos, desatando su ira. Minos, cegado por el dolor y la sed de venganza, reunió un poderoso ejército y zarpó hacia Atenas. La guerra que siguió fue brutal y despiadada. Los atenienses lucharon con valentía, pero no pudieron resistir el poder de Creta. Tras meses de asedio, la ciudad se vio obligada a rendirse. El castigo que Minos impuso fue terrible. Cada 9 años, Atenas debía enviar 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta. Estos no volverían jamás a su hogar, pues serían entregados al Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro que habitaba en un laberinto bajo el palacio de Minos. 2 veces Atenas había pagado este sangriento tributo. Las familias lloraban a sus hijos perdidos, y el miedo se extendía por la ciudad cada vez que se acercaba el momento de elegir a las nuevas víctimas. La sombra del Minotauro se cernía sobre Atenas, ahogando su espíritu y oscureciendo su futuro. Fue entonces cuando surgió un rayo de esperanza. Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, decidió que era hora de poner fin a esta pesadilla. Joven, fuerte y valiente, Teseo había crecido escuchando las historias del terrible Minotauro y del sufrimiento de su pueblo. Una mañana, Teseo se presentó ante su padre. «Padre, déjame ir a Creta con los otros jóvenes. Mataré al Minotauro y liberaré a nuestra ciudad de este castigo injusto». Egeo miró a su hijo con orgullo y miedo. «Hijo mío», respondió, «eres valiente, pero el Minotauro es un monstruo terrible. Nadie ha logrado vencerlo jamás». Pero Teseo insistió, y finalmente Egeo aceptó. Antes de que Teseo partiera, su padre le dio un consejo. «Si logras matar al Minotauro y regresas con vida, cambia las velas negras de tu barco por unas blancas. Así, cuando te vea volver, sabré desde lejos que has triunfado». El día de la partida llegó. Los 14 jóvenes subieron al barco entre las lágrimas y los gritos de sus familias. Muchos en Atenas creían que nunca volverían a verlos. El viaje a Creta fue largo y difícil. El mar estaba agitado, y más de una vez pensaron que la nave se hundiría. Los jóvenes pasaban las noches llorando, pensando en el horrible destino que les esperaba. Solo Teseo mantenía la calma, tratando de animar a sus compañeros. Después de varios días de viaje, finalmente avistaron las costas de Creta. El palacio del rey Minos se alzaba imponente sobre una colina, dominando la ciudad. Cuando desembarcaron, fueron recibidos por guardias armados que los escoltaron hasta el palacio. El rey Minos los esperaba en su trono, con una sonrisa cruel en su rostro.
A su lado estaba su hija, la princesa Ariadna. Mientras Minos hablaba con desprecio de los atenienses, Ariadna no podía apartar los ojos de Teseo. Nunca había visto a un joven tan valiente y apuesto. Esa noche, mientras los jóvenes atenienses esperaban en sus celdas, Ariadna se acercó en secreto a Teseo. «He venido a ayudarte», susurró. «No puedo soportar ver morir a más jóvenes inocentes». Ariadna le entregó a Teseo un ovillo de hilo y una espada. «Ata el hilo a la entrada del laberinto», le explicó. «Así podrás encontrar el camino de regreso. Y toma esta espada, está encantada y podrá herir al Minotauro». Teseo agradeció a Ariadna su ayuda. «Si salgo con vida», prometió, «te llevaré conmigo a Atenas». Al amanecer siguiente, los guardias llevaron a Teseo y a los otros jóvenes a la entrada del laberinto. El miedo se reflejaba en los ojos de todos, pero Teseo mantenía la cabeza alta. «No teman», dijo a sus compañeros. «Permanezcan juntos y sigan el hilo. Si no regreso antes del anochecer, usen el hilo para salir y escapen en el barco». Con estas palabras, Teseo ató el extremo del hilo a la entrada y se adentró en el laberinto, seguido por los otros jóvenes. El laberinto era un lugar aterrador. Los pasillos se retorcían y giraban sin sentido, y la oscuridad era casi total. El aire estaba cargado de un olor fétido que hacía difícil respirar. De vez en cuando escuchaban ruidos lejanos que sonaban como gruñidos o el arrastrar de algo pesado. Caminaron durante horas, siguiendo el hilo de Ariadna. El miedo crecía con cada paso, y algunos de los jóvenes comenzaron a llorar en silencio. Teseo los animaba como podía, aunque él mismo sentía el peso del miedo en su corazón. De repente, un rugido ensordecedor hizo temblar las paredes del laberinto. Todos se quedaron paralizados de terror. «¡Es él!», gritó uno de los jóvenes. «¡El Minotauro nos ha encontrado!». Efectivamente, al doblar la siguiente esquina se encontraron frente a frente con el monstruo. Era aún más horrible de lo que habían imaginado. Tenía el cuerpo de un hombre gigantesco y musculoso, pero su cabeza era la de un toro enorme, con cuernos afilados y ojos rojos llenos de furia. El Minotauro, al verlos, soltó otro rugido y se lanzó al ataque. Los jóvenes gritaron y se dispersaron, pero Teseo se mantuvo firme, empuñando la espada que le había dado Ariadna. «¡Corran!», gritó a sus compañeros. «Yo lo detendré». La batalla que siguió fue terrible. El Minotauro era increíblemente fuerte y rápido para su tamaño. Cada vez que embestía, Teseo apenas lograba esquivarlo. Los cuernos del monstruo pasaban rozando su cuerpo, y más de una vez Teseo pensó que había llegado su fin. Pero la espada encantada de Ariadna resultó ser una gran ayuda. Cada vez que Teseo lograba asestar un golpe, la hoja cortaba la dura piel del Minotauro, algo que ninguna arma normal había logrado antes. La lucha parecía no tener fin. Teseo estaba cada vez más cansado, mientras que el Minotauro parecía no perder fuerzas. El joven héroe sabía que no podría seguir así por mucho tiempo más. Fue entonces cuando Teseo tuvo una idea. Notó que cada vez que el Minotauro embestía y fallaba, tardaba un momento en recuperar el equilibrio. Si lograba aprovechar ese instante, podría tener una oportunidad. Teseo esperó a que el Minotauro cargara de nuevo. Esta vez, en lugar de esquivar, se tiró al suelo en el último momento. El Minotauro, incapaz de detenerse, pasó sobre él y se estrelló contra la pared. Antes de que el monstruo pudiera recuperarse, Teseo se levantó de un salto y, con todas sus fuerzas, clavó la espada en el pecho del Minotauro. El rugido de dolor del monstruo hizo temblar todo el laberinto. El Minotauro se tambaleó, tratando de alcanzar a Teseo con sus enormes manos, pero sus fuerzas lo abandonaban rápidamente. Finalmente, con un último gruñido,
La bestia cayó al suelo y no se movió más. Teseo se quedó inmóvil por un momento, sin poder creer lo que había logrado. Luego, recordando a sus compañeros, gritó: «¡Se acabó! ¡El Minotauro está muerto!». Los otros jóvenes que se habían escondido en los pasillos cercanos salieron lentamente de sus escondites. Al ver el cuerpo sin vida del Minotauro, sus rostros se iluminaron de alegría y alivio. «¡Lo lograste, Teseo!», gritaron. «Nos has salvado a todos». Pero Teseo sabía que aún no estaban a salvo. Tenían que salir del laberinto y escapar de Creta antes de que Minos descubriera lo que había pasado. «Vamos», dijo, tomando el hilo de Ariadna. «Tenemos que salir de aquí». El camino de regreso fue largo y agotador. Teseo, herido y cansado por la batalla, se apoyaba en sus compañeros mientras seguían el hilo hacia la salida. Varias veces pensaron que estaban perdidos, pero el hilo siempre los guiaba de vuelta al camino correcto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron un destello de luz. Con sus últimas fuerzas corrieron hacia la salida del laberinto. La luz del sol los cegó por un momento. Cuando sus ojos se acostumbraron, vieron a Ariadna esperándolos, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. «¡Lo lograron!», exclamó la princesa corriendo hacia Teseo. «Realmente lo lograron». No había tiempo que perder. Sabían que pronto se descubriría la muerte del Minotauro y la furia de Minos sería terrible. Rápidamente, Teseo, Ariadna y los jóvenes atenienses corrieron hacia el puerto y subieron al barco que los había traído. Mientras se alejaban de las costas de Creta, todos respiraron aliviados por primera vez en días. Habían sobrevivido al laberinto y al Minotauro, y ahora regresaban a casa como héroes. El viaje de regreso a Atenas fue mucho más alegre que el de ida. Los jóvenes cantaban y reían, celebrando su libertad y su victoria sobre el monstruo. Teseo y Ariadna pasaban largas horas hablando, y poco a poco se enamoraron. Pero la felicidad de Teseo no era completa. En medio de la emoción de la victoria y el amor naciente, había olvidado algo crucial: cambiar las velas negras del barco por unas blancas, como había prometido a su padre. Mientras tanto, en Atenas, el rey Egeo esperaba ansiosamente noticias de su hijo. Cada día subía a lo alto de un acantilado que daba al mar, esperando ver el barco de Teseo en el horizonte. Finalmente, un día, Egeo vio un barco acercándose. Su corazón se llenó de esperanza, pero cuando el barco se acercó lo suficiente para distinguir sus velas, la esperanza se convirtió en desesperación. Las velas eran negras. Creyendo que su hijo había muerto, Egeo, consumido por el dolor, se arrojó al mar desde lo alto del acantilado. Desde entonces, ese mar lleva su nombre: el mar Egeo. Cuando Teseo llegó a Atenas y se enteró de la muerte de su padre, su alegría se convirtió en tristeza y remordimiento. Se dio cuenta de que su descuido había costado la vida de su padre. A pesar de la tragedia, los atenienses recibieron a Teseo como un héroe. Gracias a él, el terrible tributo a Creta había llegado a su fin. Nunca más tendrían que enviar a sus jóvenes a una muerte segura. Teseo se convirtió en el nuevo rey de Atenas. Gobernó con sabiduría y justicia, y bajo su reinado la ciudad prosperó como nunca antes. Se casó con Ariadna y juntos tuvieron varios hijos. Pero Teseo nunca olvidó la lección que había aprendido de manera tan dolorosa, que incluso en los momentos de mayor triunfo debemos ser cuidadosos y recordar nuestras promesas y responsabilidades. La historia de Teseo y el Minotauro se convirtió en una de las más famosas de la mitología griega. Se contaba una y otra vez, inspirando a generaciones de griegos a ser valientes frente al peligro y a luchar contra la injusticia. El laberinto de Creta, obra maestra del inventor Dédalo,
se hizo famoso en todo el mundo conocido. Aunque con el tiempo fue destruido, la palabra laberinto siguió usándose para describir cualquier situación confusa o complicada. En cuanto al Minotauro, su historia servía como advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas más allá de nuestro control. Porque el Minotauro no era un monstruo nacido por casualidad, sino el resultado de la soberbia del rey Minos y la venganza de los dioses. Años antes, Minos había pedido a Poseidón, dios del mar, una señal de su favor para convertirse en rey de Creta. Poseidón hizo surgir del mar un magnífico toro blanco, con la condición de que Minos lo sacrificara en su honor. Pero Minos, impresionado por la belleza del animal, decidió quedárselo y sacrificar otro en su lugar. Furioso por este engaño, Poseidón se vengó de una manera terrible. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara del toro blanco. De esta unión antinatural nació el Minotauro, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Así, el Minotauro era en cierto modo una víctima de la arrogancia de Minos y la crueldad de los dioses. Esto añadía una capa de complejidad a la historia, recordando a los griegos que incluso los monstruos pueden tener orígenes trágicos. La hazaña de Teseo inspiró muchas obras de arte a lo largo de los siglos. Pintores y escultores representaron su batalla con el Minotauro, capturando el momento de mayor tensión cuando el héroe se enfrenta al monstruo en las profundidades del laberinto. Los atenienses, agradecidos por la liberación del tributo, instituyeron festivales anuales en honor a Teseo. En estos festivales se representaba la historia de su victoria sobre el Minotauro, y se realizaban competiciones atléticas en las que los jóvenes podían demostrar su valor y habilidad, tal como lo había hecho Teseo. La vida de Teseo continuó llena de aventuras y desafíos. Se convirtió en un rey querido por su pueblo, conocido por su justicia y valentía. Bajo su reinado, Atenas creció en poder e influencia, convirtiéndose en una de las ciudades-estado más importantes de Grecia. Sin embargo, como suele ocurrir en los mitos griegos, la vida de Teseo no estuvo exenta de tragedias. Su matrimonio con Ariadna no duró mucho. Algunas versiones de la historia cuentan que Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos durante el viaje de regreso a Atenas, ya sea por orden de los dioses o por su propia decisión. Otros relatos dicen que Dioniso, el dios del vino, se enamoró de Ariadna y la tomó como esposa. Teseo se casó más tarde con Fedra, la hermana de Ariadna. Pero esta unión también estaría marcada por la tragedia. Fedra se enamoró de Hipólito, el hijo que Teseo había tenido con la reina de las Amazonas. Cuando Hipólito rechazó sus avances, Fedra, humillada, lo acusó falsamente de haberla atacado. Teseo, creyendo la mentira de su esposa, maldijo a su propio hijo, lo que llevó a la muerte de Hipólito. A pesar de estas tragedias personales, Teseo siguió siendo un héroe para su pueblo. Se le atribuía la unificación del Ática, la región alrededor de Atenas, en un solo estado. También se decía que había establecido las bases de la democracia ateniense, creando un sistema de gobierno en el que todos los ciudadanos libres tenían voz. Una de las instituciones más famosas atribuidas a Teseo era el Teseion, un santuario que servía como refugio para los esclavos y los pobres. Cualquiera que buscara asilo allí estaba bajo la protección del héroe, una muestra de la compasión de Teseo por los débiles y oprimidos. Teseo también participó en otras aventuras famosas de la mitología griega. Fue uno de los argonautas que acompañaron a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Luchó junto a su amigo Pirito contra los centauros, y más tarde lo acompañó en su intento de raptar a Perséfone del inframundo, una aventura que casi le cuesta la vida. Sin embargo, con el paso de los años, la fortuna de Teseo comenzó a cambiar. Su pueblo, que una vez lo había adorado, empezó a volverse contra él.
Algunos decían que se había vuelto tiránico, otros que había perdido el favor de los dioses. Finalmente, Teseo fue derrocado y exiliado de Atenas. Viejo y cansado, buscó refugio en la isla de Skyros. Pero el rey de Skyros, Licomedes, temiendo el poder que Teseo aún tenía, lo traicionó. Según la leyenda, Licomedes llevó a Teseo a lo alto de un acantilado, supuestamente para mostrarle sus tierras, y lo empujó al mar. Así terminó la vida del gran héroe Teseo, de una manera tan trágica como la de su padre. Pero su leyenda perduró. Siglos después de su muerte, durante las guerras médicas, se dijo que el fantasma de Teseo apareció en la batalla de Maratón, luchando junto a los atenienses contra los persas. Los atenienses, siguiendo las instrucciones del oráculo de Delfos, eventualmente recuperaron lo que creían eran los huesos de Teseo y los enterraron con gran honor en el corazón de la ciudad. Un templo, el Teseion, fue construido sobre su tumba, convirtiéndose en un importante lugar de culto. Querida comunidad, antes de finalizar, queremos compartir una actualización importante sobre nuestro canal de historia y mitología. Estamos comprometidos con la creación de videos de alta calidad, pero actualmente enfrentamos tiempos difíciles y necesitamos su apoyo para mantener vivo este proyecto. Les invitamos a apoyarnos en Patreon. Sus contribuciones nos permitirán continuar mejorando nuestros videos y seguir compartiendo fascinantes historias con ustedes. Como agradecimiento, todos los miembros de Patreon aparecerán en los créditos de nuestros videos y podrán participar en encuestas exclusivas para elegir los temas de los videos semanales. Agradecemos de corazón su consideración y apoyo. Sin ustedes, no podríamos continuar este viaje.